Bienvenidos a su programa Pueblo Trabajador. Bueno, tenemos acá hoy a Herrera, Jesús Herrera. Jesús Herrera es el del movimiento proletario de Sutí, candidato, aspirante a presidir Sutí, de unas elecciones que están pospuestas. Iniciemos con eso primeramente. Bueno, ante todo, muy buenas tardes a esta prestigiosa emisora, Nerio. Gracias por la oportunidad que nos concede al Movimiento Proletariado por Sutí de la Plancha 77 para llevarles, si se quiere, nuestras ideas, nuestras inquietudes, o sea, a la masa trabajadora. En verdad, bueno, iniciando por el tema de las elecciones sindicales de Sutí, es un tema que nos tiene que llamar a toda la fuerza viva que hacemos vida dentro de la empresa siderúrgica Sidor, a que hay la necesidad urgente y necesaria, o sea, de rescatar esa institución, de rescatar esa lucha de aquellos tiempos, de la época de Alfredo Maneiro, cuando prácticamente fijando una posición y como un solo hombre avanzábamos y logramos muchas conquistas. Y en este sentido, mira, por un lado, yo le quiero hacer el llamado a los movimientos sindicales que hacemos vida dentro de Sidor, específicamente a los movimientos de base, porque creemos que en verdad tenemos que sintonizarnos y fijar nuestra posición, pues, porque lamentándolo mucho, hay muchos disfrazados de dirigentes sindicales y que se deben prácticamente a la política de los partidos, a las políticas del patrón, del gobierno, y hay otros que estamos prácticamente, o sea, de frente con la clase trabajadora, porque estamos claros y convencidos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y en este sentido yo creo que hay la necesidad urgente, conjuntamente con los compañeros de la plancha número 8, Cruz Hernández, Juan Valor de las 97, Rodolfo Salazar de la 23 y el compañero Pedro González y este movimiento de la plancha 77, buscar los puntos de encuentro que nos permitan hacer una movilización, una presión, o sea, para obligar prácticamente a que el TCJ libere esos comicios de Sutí. Hoy en día consideramos que se está vulnerando la libertad sindical, se está prácticamente erosionando, o sea, esas conquistas, esos avances que logramos en épocas pasadas, y que hay la necesidad urgente ante la realidad que estamos viviendo a nivel político del país, o sea, de construir ese movimiento que los trabajadores en la planta están llamando. Nosotros hemos recorrido la planta y hemos estado conversando, escuchando las preocupaciones de los trabajadores, las inquietudes, y en su mayoría, o sea, coinciden de que hay la necesidad prácticamente de conformar una fuerza unitaria, un movimiento unitario, o sea, de trabajadores que en verdad estén convencidos y comprometidos con la clase obrera. Porque en cuanto a lo que están en el sindicato actualmente, mira, el sindicato es un más necesario y nosotros hasta lo último, hasta el final, o sea, vamos a defender la institución. Que hoy en el día, quienes están de turno, prácticamente están alineados a una política de un partido político o del gobierno o del patrón, y esto ha venido prácticamente desmejorando los beneficios de los trabajadores y de la misma organización propia, es una situación. Pero nosotros siempre vamos a ser defensores de la institución. Y en este sentido, bueno, cuando tengamos que dar el debate, se lo vamos a dar. Mira, tú decías que el Comité Ejecutivo facilitó, ¿no?, la nulidad del proceso de elecciones. En algún momento tú lo dijiste. Mira, sí, o sea, lo digo, lo ratifico y lo mantengo. Desde que se dieron el inicio de las elecciones, o sea, nosotros hoy en día estamos más convencidos de que su integridad, los compañeros que están en el comité de turno, se prestaron prácticamente para que no se dieran las elecciones. Se prestaron prácticamente, o sea, conjuntamente con el patrón, para mantener, o sea, su hegemonía en el sindicato Sutí y aplicar unas políticas que vayan en desmejora de los beneficios de los trabajadores, en desmejora del proceso productivo de la empresa y en desmejora de la colectividad como tal. Y allí es donde, o sea, a las pruebas nos remitimos. O sea, era de la obligación del presidente, del secretario general, o sea, llamar a las elecciones y apegarse a las normas y procedimientos que establece el CNE en cuanto a la convocatoria y elección de la comisión electoral. Y supuestamente, o sea, los alegatos que manifestaron los demandantes fue que se violentó y no se cumplió con el procedimiento como tal. Esto prácticamente, o sea, se evidenció cuando se le pidió al comité ejecutivo que presentara las pruebas, o sea, de cómo se hicieron la convocatoria en aquel entonces. Posteriormente a esto, prácticamente, o sea, se dio una situación en donde había que notificar a los demandantes
y de parte del secretario de Trabajo y Reclamo, prácticamente, o sea, se dio una situación en donde no cumplió con la misión encomendada y no notificó, o sea, no hizo con la notificación perfecta, dejando prácticamente una brecha para que el TCJ nuevamente anulara el procedimiento y nuevamente volviera a que el proceso se iniciara de cero. Y no conforme con esto, bueno, recientemente cuando pensábamos que se iba nuevamente a llamar a la declaración de la aprehensión, o sea, el presidente del sindicato SUTI, o sea, emitió una solicitud a destiempo y el TCJ volvió nuevamente, o sea, a anular el procedimiento y hasta el sol de hoy estamos esperando el procedimiento que se reinicie nuevamente con la notificación de los demandantes. Bueno, son las 4:11. Estamos conversando con Jesús Herrera, aspirante a presidir el sindicato SUTIS por el movimiento proletario por SUTIS. Una cosa, tú eras muy activo en la cuestión política, incluso te veíamos mucho, y tú eras uno de los que más hablaba en los nuevos tiempos, pues, sobre la cuestión de la seguridad industrial. Te vi muchas veces hablando de los consejos de seguridad, ese tipo de cosas. Mira, nosotros no negamos... ¿Qué pasó? Porque ahora bajaste, en la política se nota que bajaste. Mira, nosotros no negamos prácticamente de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y yo creo que esto forma parte, o sea, del aprendizaje que uno en la carrera sindical, o sea, va adquiriendo. Si llega un momento en el cual uno llega a una madurez política y de entender, o sea, como lo dije inicialmente, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y hoy en día, bueno, yo me declaro un fiel seguidor de ese legado que dejó nuestro insigne luchador Alfredo Maneiro, y en donde tenemos que definirnos. O sea, hoy en día están chocando los intereses de los partidos, del gobierno, del patrón, o sea, con los de la clase trabajadora, y en ese sentido, o sea, es que nace lo que se llama el proletariado organizado por SUTIS, gente, con una mayor madurez política, un mayor conocimiento, gente, y una claridad en cuanto a lo que queremos. Si decimos y lo mantenemos, las cosas que tengamos que apoyar, que vayan en función del beneficio del colectivo, o sea, la apoyaremos, vengan de donde vengan. O sea, tú te refieres a lo que decía Maneiro en cuanto a aquello de que cuando chocan los intereses de los trabajadores, del partido, con el de los trabajadores, me quedo con el de los trabajadores. Me quedo con el de los trabajadores, o sea, y en ese sentido Jesús Herrera, bueno, hoy en día, o sea, definidos ahí de frente con la clase trabajadora, comprometido con la clase trabajadora, o sea, comprometido con el pueblo en las cosas sociales, y cuando tenga que levantar la bandera, o sea, en la defensa de mi país, o sea, ténganlo por seguro que lo voy a hacer, pero cuando tengamos que salir a defender prácticamente, o sea, el beneficio de los trabajadores, de nuestros hijos, de nuestras familias, o sea, también lo vamos a hacer. Bueno, 4 minutos, conversando con Jesús Herrera. Jesús Herrera, segunda vez que viene para acá, tenía tiempo que no venía. Movimiento Proletario por SUTIS. Bueno, Jesús, te voy a leer acá unas declaraciones que dio el exdirector laboral Pedro Acuña hace unos días atrás en relación a la siderúrgica de Orinoco. La siderúrgica bandera del país está empeñada en recuperar los niveles de producción de años anteriores, pero ello va a ser complicado si no cuenta con recursos para la inversión. Según el ingeniero Pedro Acuña, exdirector de su junta directiva, SIDOR requiere de por lo menos 1.135 millones de dólares. Por eso fue que vendieron SIDOR, 1.200. 1.245 millones de dólares. De inversión. Por lo que sería posible alcanzar una producción de 3 millones de toneladas. Ese es más o menos un resumen que te estoy haciendo allí, porque nos digas algo de cómo es la cuestión de la producción. Mira, en cuanto al tema de los medios de producción, o sea, nosotros no que tenemos una varita mágica ni una bola de cristal en donde predecimos lo que va a pasar en el futuro, pero sí de forma muy responsable en la gestión del año 2015, lo dijimos por la calle del medio, o sea, y en los medios de comunicación. Hay que declarar a SIDOR en emergencia cuando se vislumbró que en agosto del 2015 empezaba la picada del proceso productivo, empezaba el deterioro y la caída, o sea, de la producción en la empresa siderúrgica SIDOR. E instamos al Ministerio de Trabajo en ese entonces, o sea, a que, apegado al artículo 148, no que se declarara un cierre técnico, sino que se instalara una instancia de protección de derechos ante el peligro eminente del proceso social de trabajo. Ahí prácticamente, o sea, lo que se iba a hacer era instalar una mesa enmarcada dentro de lo que establece la Ley Orgánica del Trabajo y bajo la argumentación que manifestamos allí con los numeritos en la mano y las estadísticas, o sea, que había que preservar el proceso social de trabajo porque de seguir en esas condiciones prácticamente, o sea, iban en picada. Ahora, ¿por qué tú crees que fue esa picada? Mira, hay una situación de desinversión.
¿entiendes? Ahí prácticamente, o sea, desde la gestión de Carlos de Oliveira, Tomás Suárez, Sarmiento, prácticamente se dio una situación de desinversión en donde se dedicaron fue a hacer como la sangrihuela, o sea, a chupar. Prácticamente lo poquito que quedaba así, lo chupaban y los desviaban por otro lado, y las partidas que en verdad destinaban y que para hacer mantenimiento o inversión, o sea, nunca llegaron a estar allí. Tanto es así que aquellos 314 millones de dólares que en vida el presidente Chávez destinó para la siderúrgica Sidor, esos nunca aparecieron. Y hoy en día, bueno, todavía no se sabe, o sea, quién es responsable de esta situación. Entonces... ¿Tú recuerdas que Chávez inauguró la primera parte, o sea, hizo un avance, incluso en cadena nacional de HL2, donde asignó los últimos 60 millones de dólares para la modernización de HL2? Sí, justamente... Estuve allá hace un mes más o menos. Eso está vuelto un... que prácticamente está media máquina todavía, o sea, y ojalá que en verdad este grupo reciente que se conformó en Contralores, gente, a donde yo le llamo y los llamo a trabajar para que en verdad se desnude la realidad de por qué la siderúrgica Sidor cayó en una situación precaria de deterioro y de improductividad. Ahora, ¿pero quiénes son esos contralores? ¿Son los mismos que estuvieron en el control obrero? Bueno, o sea, son los mismos que controlan. Exactamente, o sea, yo en verdad lo digo con mucha responsabilidad. Conozco a algunos compañeros, lo que sí espero que en verdad, o sea, ejerzan su función como tal y que desnuden, o sea, el por qué Sidor cayó en una situación tan precaria, y que los recursos que se destinaron, que no fueron destinados para tal fin, que también se denuncian. Y el que tenga que caer, que caiga, sea del color rojo, sea del color blanco, sea del color verde, ¿entiendes? Porque prácticamente nosotros estamos apostando a una Sidor productiva, a una Sidor sustentable y a una calidad de vida de los trabajadores. Y para tener calidad de vida de los trabajadores es necesario que Sidor tenga una producción prácticamente al máximo de sus ganancias, para que en verdad se sincerice la realidad como tal. Yo no descarto que sea cierto eso lo que manifiesta Pedro Acuña. Lo que sí es cierto es que tenemos que hacer inversiones, ¿entiendes? En cuanto al tema del laminador en caliente, laminación en frío, nosotros hacemos mucho hincapié en la inversión que hay que hacer en el decapado. El decapado, en el tándem, porque es el área que nos corresponde y conocemos bastante bien, ¿entiendes? Ahí prácticamente se dio una situación de cierre técnico al dejar en el deterioro el decapado, al dejarle de invertir, al dejarle de hacer mantenimiento. Y esto conllevó a una paralización del tándem y aguas abajo. Tanto es así que el poldón productivo de hojalata, la gallina de los huevos de oro, la que en verdad, o sea, en aquel entonces los argentinos defendían tanto, hoy en día prácticamente tiene 2 años paralizados sin producir 1 tonelada de acero. Entonces, bueno, nosotros apostamos que en verdad se dé un reimpulso de la producción como tal. ¿Exactamente dónde? Yo estoy en la parte de laminación en frío o sector de hojalata, el EPB, recubrimiento y hojalata, sí. Y todavía no hay nada. Y todavía prácticamente tenemos 2 años sin producir 1 tonelada de hojalata. El año pasado que se hizo una pequeña campaña, pero cuando tú te pones a revisar en el tiempo, prácticamente son 2 años de productivo. Y lo que más preocupa, Nerio, es que estamos observando, oye, que se están importando los productos de hojalata, prácticamente la sardina, el atún, o sea, y todo lo que venía haciendo Sidor a través del sector de hojalata se está importando. Y igualmente lo que es, o sea, los envases de alimentos, la leche, o sea, se está tramitando a través de lo que es las bolsas de aluminio. Entonces, cuando nosotros vemos que prácticamente los clientes a quienes Sidor le vende hojalata solicitan, o sea, que se declare la certificación para que el gobierno le dé divisa, nosotros a veces decimos, oye, pero ¿qué hay detrás de todo esto? O sea, entonces, esas son parte de las cosas que nosotros creemos que esos contralores que se están formando dentro de la siderúrgica Sidor tienen que ir a investigar. O sea, ¿qué fue lo que conllevó al deterioro del decapado, del tándem? ¿Qué hay detrás de la entrega de los certificados de no producción? O sea, y de que la entrega de las divisas a través del gobierno nacional a los clientes de la siderúrgica Sidor, igualmente de la venta de los precios a precios subsidiados. Supuestamente, el general mayor Justo Noguera, el cual, o sea, nosotros en verdad estamos viendo que está dando señales de eficacia en cuanto a su administración. O sea, en verdad, o sea, él habló de que los precios se iban a sincerizar, que la cadena de comercialización, o sea, esa regalía se iba a eliminar. Ojalá y en verdad sea así, porque es necesario que nosotros, los productos que con tanto sacrificio, con sudor y sangre y lágrimas estamos produciendo, o sea, sean puestos a donde en verdad los necesitan, pero al precio que en verdad, o sea, está en el mercado. Mira, pero al final esos subsidios al pueblo no le llegan. Yo siempre critiqué la cuestión de la cabilla. Cuando Sidor vendía a 125 de la cabilla, de 12 metros, la vendían aquí en las ferreterías, aquí cerquita, en Hierro San Félix. La vendían en 2 millones de bolívares. Sí. Y era la mitad, de 6 metros. De 6 metros, justamente. O sea, sí, que la cabilla la vendían en 4 millones. Entonces, y la vendían en 4 y, bueno,
¿entiendes? Entonces eso forma parte de lo que es el seguimiento y control, ¿entiendes? O sea, es verdad que nosotros gozamos de una cláusula 35 en donde se establece la venta de materiales para nosotros, para lo que es las modificaciones de nuestras viviendas, las cosas, ok. Pero aparte de esto, pareciera ser que en esa cláusula hay una desviación, o sea, que muchos desconocemos, en donde están llegando prácticamente a grandes clientes. En estos días hemos visto que el general Noguera ha puesto orden en relación a los robos, ese tipo de cosas. Pero hasta hoy no hemos visto que caiga un pez gordo. Los que han caído son los de abajo. Pero gordo no hemos visto. Y hemos dicho aquí que hay uno que se fue, un señor que estuvo de gerente suplente allí pocos meses y ahorita está en Colombia. Y esas ventas de gandola y ese tipo de cosas, no vemos que caiga un pez gordo, pues. Por eso que digo, hay mucho por hacer. Y nosotros compartimos desde nuestra organización que, o sea, tenemos que sumar esfuerzo para que en verdad Sidor vuelva a estar en la posición donde una época estuvo. En aquel entonces, en el 2007, cuando los argentinos, que vuelvo y repito, no defiendo, o sea, que vuelvan los argentinos, pero sí creemos que en verdad, o sea, hay la necesidad de retomar otra vez, o sea, esa disciplina, esa eficacia en cuanto a lo que es, o sea, a los procesos productivos, que nos permita nuevamente estar, o sea, en 4.3 millones de toneladas. Hay un plan el cual fue presentado, donde supuestamente para este año apenas vamos a llegar a 300.000 toneladas de acero líquido. Ya prácticamente vamos por 232.000 toneladas y creemos que vamos a superar esas expectativas. Y nosotros en verdad nos alegramos y nos entristecimos a la vez. O sea, nos alegramos porque vemos que en verdad la cadena productiva, o sea, está funcionando, está prácticamente arrancando, está, o sea, en su proceso de productivo, aun cuando no está prácticamente, o sea, a nivel de la capacidad instalada de la planta. Nosotros creemos y aspiramos que para el año 2017 podemos superar las expectativas, o sea, de 2 millones de toneladas de acero líquido. Cuidadito si podemos llegar a las 3 millones, porque si seguimos así como vamos en este entonces, y bajo una administración eficaz y con unas normas y con una dedicación, o sea, creo que vamos a superar esas metas. Pero es necesario que en verdad de parte de la administración de Sidor, o sea, vayamos a un diálogo también en cuanto a sincerizar, o sea, la capacidad económica de los trabajadores. O sea, hay en verdad una buena intención de parte del general Noguera, o sea, en rescatar la empresa siderúrgica Sidor, y se están habiendo señales y estamos recuperando, estamos sacando ya la producción, pero creo que ahorita bajo el marco del diálogo que hay a nivel nacional, o sea, del gobierno, la oposición, o sea, yo creo que esto no puede ser un tema exclusivo de los políticos. Yo creo que nosotros como clase trabajadora, conjuntamente con el sector patronal empresarial, tenemos que ir también a un diálogo para sincerizar, ¿entiendes?, la nueva forma de administrar los procesos productivos. Y es allí donde tenemos que ir, porque nosotros vemos que prácticamente los beneficios se están dando por una iniciativa del patrón, pero no prácticamente por un planteamiento serio y responsable de la clase trabajadora. Entonces vemos que con algunos que conversan, supuestamente con los que están en el comité ejecutivo, y algunos que estamos prácticamente, o sea, organizados, hemos presentado propuestas y vemos que en verdad, o sea, han tomado en consideración algunas. La mayor propuesta económica es el contrato colectivo. Es bien cierto. Que el contrato es un todo. Sí. El contrato es un todo, pues, es donde entran las cláusulas económicas, sociales, deportivas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Es un todo. Esa es la propuesta. Ahora, que la modifiquen y todas esas cosas, otra cosa. Ahora, Nerio, habla de la convención colectiva. Porque ve, por ahí salieron unos hace como 3 días, 4 días, creo que fue que lo vi. Están hablando del HCM, están hablando de las utilidades, que hay unos cálculos raros allí, ¿no? Y meten también la puya del contrato colectivo. O sea, los mismos que firmaron aquella acta que supuestamente está firmada, uno lo ha visto, andan presionando para discutir el contrato colectivo. O sea, bueno, yo te digo honestamente, es verdad y es cierto en el caso de los compañeros de Alianza Sindical, que hoy en día están haciendo unos planteamientos que el que no los conoce pudiera decir que, oye, están luchando. Pero yo te digo honestamente y con toda responsabilidad, o sea, Meléndez, o sea, es mi amigo, somos panas, okay, nos conocemos, pero en cuanto a los criterios, o sea, nosotros tuvimos una ruptura, o sea, nosotros formamos nuestro propio movimiento porque creemos que el compañero desvió la esencia, o sea, de la lucha de la clase trabajadora. Y en este sentido, nosotros tratamos en lo menos posible, o sea,
de nombrarlos, porque estamos declarados y estamos bien convencidos que estos compañeros prácticamente, si mañana fueran las elecciones, yo estoy claro y convencido que los trabajadores van a apostar por un cambio, ¿entiendes?, radical, con un cambio profundo, con dirigentes nuevos y de base, ¿entiendes? Bienvenidos todos los que tengan que venir, porque en verdad, ellos son parte de los responsables del deterioro de los trabajadores. Hablar de convención colectiva es hablar prácticamente de elecciones sindicales, porque actualmente este comité ejecutivo que está actualmente allí no tiene facultad para discutir ninguna convención colectiva según como lo establece la ley. Y aún teniendo la facultad, estamos en momentos desventajosos para sentarnos a discutir. Y es allí donde nosotros, de forma muy responsable, representamos una propuesta ante la presidencia de SIDOR. Y le dijimos bien claro, ¿entiendes?, 80% de aumento de la tabla del tabulador. Cuando la empresa dio el 50%, nosotros propusimos un 80%. Establecimos prácticamente que hay que establecer, valga la redundancia, una tabla diferencial entre el tabulador mínimo y el salario mínimo nacional, en donde se establezca una banda entre un 30 y 70% de separación, para que las veces cuando ocurra un aumento del salario mínimo, esta también se mueva y en esa proporción de porcentaje se mantenga la banda diferencial. Ya dieron un 20%, ya nuevamente volvimos a quedar bajo, más cerca del nivel del salario mínimo. Y al no existir esa banda, prácticamente, hay que volver otra vez, hacer movilización, hacer esfuerzo, hacer trámite, para que la empresa nos dé ese 20% más el 50% que está pendiente. ¿Qué también nosotros planteamos? Dada la situación de desventaja que no podemos discutir convención colectiva ahorita, nosotros consideramos que hay que esperar a que lleguemos a un 60% del plan de recuperación operativa de SIDOR. Estamos hablando de un 60% más o menos para el mes de agosto del año que viene, que aspiramos que estemos produciendo 1.500.000 toneladas de acero líquido. Iniciemos la discusión de la convención colectiva. Pero mientras que ocurre esto, es necesario que nosotros como trabajadores hagamos esfuerzo, ¿entiendes?, para ir a las elecciones sindicales. Y es ahí donde yo le digo a los trabajadores, compañeros, no nos dejemos engañar por luces que no alumbran, sino lo que hacen es escandilar. Hoy en día, está de turno el compañero Justo, en donde está haciendo esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los trabajadores a través de su iniciativa en el gobierno. Pero si mañana no está Justo y viene un patrón capitalista como la transnacional, o viene otro como los chinos, que prácticamente tienen una cultura más terrible que los mismos argentinos, entonces es necesario, compañeros, preservar y restituir el orden jerárquico, del comité ejecutivo, y ir a las elecciones. ¿Cuántos años tienes tú en SIDOR? Mira, yo entré a los 14 años como aprendí INSE y hoy en día, tengo 32 años en la siderúrgica. Y o sea, que has visto pasar muchísimos presidentes y has visto cómo se prepara un contrato colectivo. Sí. Entonces, yo me pongo a ver la cuestión, no solo tú, sino los demás, ¿no? Son 12 planchas ahorita, 12 planchas para esas elecciones. Hay unos que todavía no se han metido, pero cuando ya declaren nulo todo ese proceso, cualquiera puede ser otra plancha. O sea, que eso podría llegar, de 12 subiría, eso no bajaría, pero subiría. Sí. Entonces, ¿por qué no se ponen de acuerdo todos y de verdad hacen un proyecto? Porque fíjate, el proyecto, ¿cuánto tiempo lleva hacerlo? Los trabajadores tienen que, ¿cómo se llama? Hay que consultarlo, tienen que hacer proposiciones, eso es un tiempo. O sea, tenemos tiempísimo tiempo, valga la redundancia, perdiendo el tiempo con la cuestión del contrato. Así que no sabemos cuánto tiempo irá a pasar. Y yo digo así porque yo también soy siderúrgico. Pues, exactamente, Nero, mira, ve. Volvimos y repetimos, nosotros estamos claros y convencidos. Los compañeros que están hoy de turno en SUTIS no van a hacer esfuerzos para que se den las elecciones, porque ellos prácticamente son cómplices de que las elecciones no se hayan dado. Ellos prácticamente se prestaron conjuntamente, con el patrón y con sectores políticos para que las elecciones no se den. Y si quieren pruebas, pruebas presentamos. Prácticamente, a cada quien hizo su aporte y hoy en día estamos viendo una situación. ¿Dónde está el presidente del sindicato SUTIS? Si al caso vamos. Está desaparecido. Y el resto del comité ejecutivo, ¿por qué no se reúnen, para presentar un planteamiento? ¿Y por qué en su asamblea que hace prácticamente, o en sus reuniones, o en sus denuncias por la vía pública, no hablan de las elecciones sindicales?
si ellos saben que prácticamente el punto de partida para solucionar la problemática de la clase trabajadora, para iniciar una discusión de convención colectiva o todo lo que tenga que ver con los medios de producción, nace de que en verdad se legitime nuestra institución SUTI, porque bajo el marco legal es que tenemos que dar la discusión. Hoy prácticamente tenemos una camisa de fuerza, hoy no podemos ni discutir contratos, ni podemos llamar a elecciones. Esto prácticamente, o sea, es algo nuevo y nunca visto. Es allí en donde, mira, o sea, nosotros le hemos dicho bien claro a los compañeros, bueno, si ustedes son incapaces prácticamente de empujar para que se den las elecciones, renuncien, pongan a su cargo la orden, ¿entiendes? Entonces, ni lo uno ni lo otro. Entonces, si ven una iniciativa de parte de los dirigentes de base, o sea, buscan prácticamente apabullarlo y no permitir que en verdad la información llegue. Entonces, miran, es allí donde yo les digo prácticamente a estos compañeros de movimientos de base, como lo dije anteriormente, compañeros, es necesario la unidad. Claro, no una unidad decretada, ¿entiendes? La circunstancia de que lo que está pasando el país, la circunstancia que está pasando el movimiento obrero y la misma siderúrgica SIDOR nos llama a construir un movimiento unitario para empujar para que se den las elecciones sindicales. Aquí hay que deponer esos principios egoístas, individualistas, que prácticamente han llevado a un deterioro de la institución SUTIS. Aquí prácticamente, si es de poner prácticamente a un lado para elegir un compañero, o sea, y que esté al frente de ese movimiento unitario, o sea, Jesús Herrera y el movimiento 77, o sea, está dispuesto a hacerlo, pero tenemos la necesidad de rescatar nuestra institución. Por ahí se están viendo que desde el Partido Socialista Unido de Venezuela están promoviendo la conformación de los clajos obreros, de que si una mujer, los movimientos de base. Yo no niego, porque está conformado por trabajadores. A mí lo que en verdad me preocupa es que quienes promueven la organización de los clajos obreros, de los movimientos de mujeres o de los consejos de trabajadores, son los que están poniendo trabas prácticamente a la organización a través de los sindicatos. Entonces, ante esta situación, nosotros decimos, bueno, pero entonces, ¿cómo es la vaina? O eres chicha o eres limonada. O sea, entonces, es allí donde yo le digo a los compañeros, no nos dejemos alumbrar o escandilar. La organización sindical es un mal necesario y hoy en día, o sea, tenemos la necesidad imperiosa de rescatarla. Busquemos los mecanismos, busquemos la fórmula que nos permita prácticamente presionar para que se den las elecciones. Si en verdad estamos hablando, o sea, de un gobierno obrerista que promueve la participación, que promueve prácticamente el empoderamiento del poder popular, bueno, nosotros la clase trabajadora somos poder popular. ¿Y por qué nos permiten prácticamente, o sea, que se den las elecciones sindicales? Porque hay una conveniencia, o sea, y se pretende que en verdad, o sea, el que gane sea el de la línea del partido, del gobierno, del patrón. Bueno, compañeros, o sea, los trabajadores hay que dejarlos que decidan. Si en verdad, o sea, las elecciones se dan mañana y los trabajadores deciden, o sea, que la línea del oficialismo se mantenga en el sindicato SUTI, nosotros respetaremos eso, pero si los trabajadores deciden que sea otra línea política o sea un movimiento totalmente independiente, apartado de los partidos políticos, del patrón o del gobierno, bueno, bienvenido, también hay que apoyarlo. Pero lo cierto del caso, Nerio, es que prácticamente la calidad de vida del trabajador siderúrgico cada día se está viendo más deteriorado. El poder adquisitivo de los trabajadores siderúrgicos cada día se está viendo más por el suelo. Prácticamente, o sea, estamos hoy en día en una situación, o sea, como de trabajadores informales. Un salario mínimo prácticamente, o sea, a la par del salario de un trabajador siderúrgico. O sea, ¿cómo se explica? O sea, que en el caso mío particular, con 32 años en la empresa, apenas esté ganando un salario mínimo y medio. ¿Ah? ¿Cómo, o sea, este tipo de política en verdad, o sea, dónde se concibe? Y más aún cuando sabemos que el mayor riesgo, o sea, está latente ahí en la empresa siderúrgica SIDOR como tal. Y allí es donde también nosotros no solamente nos estamos dedicados al tema sindical y al tema de los medios de producción, también estamos enfocados, Nerio, al tema de la salud ocupacional en el trabajo. Nosotros prácticamente somos parte de un movimiento nacional en donde hemos venido luchando por el tema de la salud y la vida en el trabajo, en donde hemos venido haciendo críticas, o sea, al INSACER, que se pronuncie ante el incremento de los accidentes fatales en las empresas básicas, en las empresas de pequeñas y medianas industrias, ante la situación en donde no se le está permitiendo a los delegados de prevención, o sea, hacer su gestión como tal, en donde se ha venido dando un canje de los beneficios, o sea, de seguridad laboral a cambio de plata. Caso puntual, o sea, ocurrió prácticamente en Alcázar, en Orinoco Baile, o sea, en Benalún. Se han venido planteando situaciones en donde pretenden, o sea, cambiar los EPP a cambio de plata. Entonces, estas situaciones nosotros las rechazamos como tal y llamamos prácticamente a la reflexión a los compañeros que están en la presidencia de las empresas, ¿entiendes?
Nosotros no podemos seguir permitiendo estas aberraciones, compañeros. Prácticamente, si decimos que el talento humano es el valor más preciado que hay en nuestras empresas, bueno, preservemos su salud y su vida y hagamos las inversiones también, no solamente para la producción, sino para preservar un ambiente feliz de trabajo. Eso querían los argentinos, ¿sabes? Que los trabajadores llevaran sus equipos de protección. Entonces, es allí, Nerio, donde quería tocar un puntico allí, o sea, a raíz de una situación, ¿verdad?, de conflicto que hay en la empresa Vicoa, y en donde del movimiento de delegados de prevención nacional, nosotros llamamos a la reflexión, tanto a la parte sindical como a la de los delegados de prevención, a que unan esfuerzos, ¿entiendes?, para sacar esa empresa Vicoa adelante y para en verdad defender la salud y la vida de los trabajadores. Hay una necesidad en donde cada quien juega su rol fundamental y en donde si en verdad los delegados de prevención están desviados, bueno, habrá que tomar los correctivos e ir a las instancias donde tengamos que ir. Pero si en verdad los compañeros están haciendo su gestión apegada a lo que establece la ley, nosotros somos solidarios con esa lucha. Y allí en donde en verdad llamamos a la reflexión a los compañeros trabajadores de Vicoa, a la parte sindical, a la parte de los delegados de prevención, a que unan esfuerzos en aras de que en verdad luchar por los beneficios colectivos de los trabajadores y sacar esa empresa adelante. Que menciona Vicoa, yo leí hoy la prensa, hay como un conflicto entre unos trabajadores y los delegados. Y los delegados de prevención. Yo quisiera hacer contacto, no sé si tú tienes alguna relación con los compañeros, para que hagamos un programa. Mira, en verdad puedo hacerlo aquí, o sea, tenemos que ayudar en esto. Sí, en verdad estamos haciendo esfuerzos, no hemos tenido contacto con ninguno, o sea, vimos a través de los medios la situación y a raíz de que nosotros iniciamos un ciclo de actividades desde la semana pasada, o sea, a través de lo que es el Consejo de Delegado de Prevención y la CONASA, nos estamos reuniendo todos los martes en las instalaciones del INSE de Altavista, desde 8 de la mañana, 10 de la mañana, 12 de la mañana. Estamos construyendo lo que es el plan de formación para dictárselo a los compañeros delegados de prevención, que tengan conocimiento del rol que juegan los delegados de prevención, de la función del Comité de Salud y Seguridad Laboral, de los servicios de salud y seguridad laboral, del programa de salud y seguridad laboral y del sistema de seguimiento epidemiológico que tiene que existir en cada centro de trabajo. Todo esto, Nerio, o sea, prácticamente forma parte de lo que es el sistema de gestión de salud y seguridad laboral. En el caso de SIDOR, yo tengo mis críticas en cuanto a lo que es el funcionamiento de la Comisión Paritaria del Sindicato SUTIL. Yo te digo honestamente, yo fui parte de la Comisión Paritaria en el año 2006 y nosotros dimos un impulso y prácticamente, o sea, fuimos prácticamente a delegar en los delegados de prevención, o sea, el cúmulo de fuerza para que lucharan en la gestión. ¿Pero eso está funcionando? Mira, está funcionando a conveniencia para beneficiar prácticamente ciertas políticas del patrón con apoyo de los que están en la comisión paritaria. Y en verdad yo te digo honestamente, o sea, yo estoy dispuesto a dar el debate con los compañeros de la comisión paritaria en cuanto al funcionamiento que debe tener esa comisión paritaria y el funcionamiento de los comités de salud y seguridad laboral. En SIDOR actualmente son 11 comités de salud y seguridad laboral y hay aproximadamente 400 delegados de prevención en las distintas plantas. En algunas áreas no se han hecho las elecciones, en otras áreas sí. En algunas funcionan los comités de salud y seguridad laboral, en otras sí. Pero resulta y acontece que la comisión paritaria se reúne todos los martes con la empresa y pretende, como quien dice, tener a los delegados de prevención como que están subordinados a ellos, cuando la ley establece bien claro que los delegados de prevención tienen sus atribuciones, facultades, y a través de los comités de salud y seguridad laboral se tienen que establecer las políticas, o sea, que tengan que por haber. Bueno, son las 4:46 minutos. Yo recuerdo que la comisión paritaria era lo máximo, el SIDOR, y si tenían que interpelar al presidente en relación a toda esa cuestión de la integridad física de los trabajadores, eso el presidente venía, no era... Sí, bueno, sí, pero yo te digo que... pero eso son también las consecuencias de del movimiento que está... Tanto así, en cuanto a los índices de accidentabilidad, sí es bien cierto que en la siderúrgica SIDOR ha disminuido en un 54% los índices de accidentabilidad comparado con el 2007. 2015 con 2007. Sí, pero las horas... Pero cuando revisamos, Nerio, el índice de accidentabilidad por cada millón de toneladas producidas, resulta que hemos tenido un incremento del 74% de accidentes. Y lo que más nos llama la atención es que el 40% de los accidentes que han ocurrido en la siderúrgica SIDOR son en el trayecto, en los autobuses. En donde este año prácticamente tenemos un fallecido y aproximadamente 20 trabajadores lesionados en 2 eventos. Sí vemos mejoría en esa gestión de transporte, porque es verdad, cuando llegó un momento en el cual apenas habían 40 unidades, hoy en día ha habido un incremento progresivo
y se está viendo prácticamente parte de la mejora en la gestión, pero tenemos que seguir haciendo seguimiento y control sobre esto. En el caso de la ruta donde yo viajo, que es la ruta Aeropuerto Sur, Río Aro, Las Mercedes, Caura, o sea, nosotros solicitamos que se incorporaran 2 unidades en el turno de 7 a 3. Ya prácticamente a partir del lunes, nuevamente tenemos una sola unidad y están viajando parados los compañeros. Es allí donde le hago la observación al compañero Pérez Lugo y al compañero Pernilla para que le hagan seguimiento a estas cuestiones, ¿entiendes? Y nosotros estamos claros que a la hora cuando tengamos que defender la salud y la vida de los trabajadores, lo vamos a hacer apegado a la ley. Y cuando tengamos que apoyar la gestión de estos compañeros, también la vamos a apoyar porque en verdad, o sea, vemos que en verdad están dando señales de eficacia, de eficiencia, pero nosotros, fiel a nuestro legado, o sea, de Pedro Abarca, la salud y la vida de los trabajadores ni se delega ni se vende, se defiende. ¿Entiendes? Mira, son las 4:48 minutos, ya el tiempo va acortándose. Por ahí salió Meléndez dando un ultimátum, ¿no? En relación a la cuestión esta de lo que mencioné anteriormente. Pero fue una amenaza como incluso de parar lo poco que está funcionando. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Mira, el compañero Meléndez sabe que en verdad, o sea, ese tipo de discursos ya los trabajadores, o sea, ya como que se están acostumbrando a escucharlo, o sea, en su verborreo en el portón, en sus alocuciones, ¿entiendes? Pero estamos claros y convencidos que los trabajadores no lo van a acompañar en este tipo de política. Nosotros, vuelvo y repetimos, estamos apostando a una Sidor productiva, a una Sidor prácticamente sustentable, a una Sidor en donde en verdad, o sea, en estos momentos de crisis, o sea, se vaya a una recomposición de los beneficios sociales y económicos de los trabajadores. Yo creo que en verdad esa posición del compañero, o sea, no está alineada, o sea, a ese espíritu de diálogo que se está dando a nivel nacional, en donde entre las partes de forma armoniosa, o sea, están buscando soluciones a los problemas, están buscando armonizar, o sea, la realidad que está pasando en el país en aras de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y de los venezolanos. Entonces, en ese sentido, yo en verdad, yo llamo a la reflexión al compañero Meléndez a que redimensione, o sea, la política, y si él en verdad, o sea, está claro y convencido, o sea, que es el futuro presidente del sindicato SUTIS, que haga esfuerzo para que se den las elecciones en el sindicato y que téngalo por seguro que si él gana, o sea, me va a tener ahí acompañándolo en su gestión. Mira, Acarigo estuvo acá y él planteó que se le hiciera una averiguación a todos los sindicalistas del SIDOR, a todos, y se incluía, ¿no? Y a los presidentes, ¿no? ¿Tú estarías de acuerdo con esa posición? Porque uno ve que, por ejemplo, en mi caso, 43 años, y bueno, no tengo sino un carrito, pero hay unos que tienen, compañeros, bueno, 2, 3, 4 carros, y hay unos que tienen aparatos de sonido dentro de los carros que cuestan más que el carro que carga. ¿Tú estarías de acuerdo? Mira, creo que al inicio del programa, o sea, lo manifesté y lo dije bien claro. ¿Entiendes? Yo espero que en verdad estos compañeros que se certificaron como contralores, obreros, o sea, vayan prácticamente a desnudar la realidad de la siderúrgica Sidor, y el que tenga que caer dentro de esas averiguaciones que caiga, porque, oye, Sidor no puede ser una bodega en donde vienen muchos de turistas, de paso, se llevan todo lo que la riqueza, dejan a los trabajadores en una situación prácticamente de deterioro, y ellos bien gracias. Entonces, hay la necesidad urgente que prácticamente, o sea, se haga una investigación exhaustiva sobre las administraciones pasadas de la siderúrgica. No basta solamente con el reimpulso operativo, con poner a la planta a producir y prácticamente, o sea, como que partir de cero y como si no ha pasado nada. No. Aquí a la siderúrgica Sidor se le hizo un daño patrimonial que con eso conllevó a un daño a la familia venezolana, al país, porque hay que decirlo con toda responsabilidad. Si es bien cierto que en una época hemos estado viviendo de la renta petrolera, aquí el hierro es que dinamiza la economía del país. Y cuando en verdad se hizo esta situación de deterioro de la instalación de la siderúrgica Sidor, se le causó un daño a la economía del país. Mira, ¿cómo te imaginas tú a Sidor privatizada? Mira, yo no veo ese momento. No lo veo. Yo creo que en verdad dentro de la siderúrgica Sidor hay suficiente talento. Cada día los trabajadores estamos más conscientes y creo que de llegar a ese momento, o sea, los trabajadores vamos a levantar nuestra bandera, porque yo fui uno que en verdad, o sea, me puse al frente de la lucha para que nacionalizaran Sidor. Y en Sidor lo que hay que poner es orden, porque en aquel entonces, cuando Sidor fue privatizada, Nerio, si no se le hubiese permitido, dado muchas libertades a los argentinos, nosotros en ese entonces fuéramos felices. Y cuidadito si todavía hubiésemos estado privatizados. Pero lamentándolo mucho, un sector del gobierno se prestó para que se diera mucho deterioro.
Y aun cuando, o sea, muchos compañeros que están en la Junta Directiva, a veces yo escucho a José Clemente Tatá, que es diputado, hablar, o sea, de la época de los argentinos. Mira, o sea, es que prácticamente todas las barbaridades que se cometieron en la época de los argentinos fue con anuencia de, o sea, del mismo gobierno. Se nos acaba el tiempo. Ya para culminar, las utilidades, se está hablando de que la gente va a sacar 400, 500, por un mal cálculo, no sé qué cosa. ¿Qué tú opinas de eso? Mira, esperemos que antes del 15, en verdad, se paguen las mismas. Ok, un mensaje final a tu gente para que voten por ti, bueno, cuando se den. Mira, el mensaje a la clase trabajadora, o sea, pongamos las cosas en manos de Dios, primeramente, y pidámosles que nos dé mucha sabiduría. Esta es una guerra prácticamente, o sea, no en lo terrenal, sino prácticamente en lo espiritual, en donde hoy en día a lo malo le quieren decir bueno y a lo bueno le quieren decir malo. Y ante esa realidad, hermano, o sea, yo los llamo prácticamente que pongamos las cosas en manos de Dios, que le pidamos todos los días sabiduría, porque hay muchas cosas por hacer. Tenemos que reconstruir esta patria, tenemos que enrumbar el país, o sea, en donde en verdad, o sea, la calidad de vida de nuestros venezolanos, o sea, mejore, y en donde en verdad enrumbemos a nuestra Sidor para adelante y la tengamos una vez productiva. Y en ese sentido, hermano, o sea, que Dios me los bendiga y en verdad, bueno, para adelante y para allá. Ok, gracias Jesús Herrera por haber asistido al pueblo trabajador. Bueno, se nos acabó el tiempo. Hemos laborado para todos ustedes. Robert Marcano, los controles. Quien les habló, Nerio Fuentes, bajo la dirección de Jesús Baez. Mañana vamos a tener otro invitado, pero tengo que constatarlo hoy porque la marcha no va. Hasta mañana. Aguinaldo. ¿Quién?